Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Buenos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Espérenme un segundito, por favor, mientras anoto sus nombres. Hola. Hola. Hola, profe. Iván Espinosa te está hablando. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, profesor. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Bien. Espérenme un ratito mientras anoto sus nombres, ¿ya? Por favor, un segundito. Ahorita vamos a estar listos. ¿Vas a utilizar audífonos, no, verdad? ¿Quieres utilizar audífonos? ¿Quieres utilizar? Ahorita vamos a arrancar, ¿ya? Espérenme un ratito, por favor. Siguen entrando más personas. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día, Buen día, Mauricio, ¿cómo profe. estás? Buen día, profe. Hola, buenos días, buenos Buen día, días. profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen Hola, día, ¿cómo estás, profe. Luciana? Profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, les digo qué nombres tengo anotados y me avisan si les falta, ¿ya? Si me he equivocado. Jazmín, Profe, ¿vamos a copiar el PDF? sí, cuando les mande. Pero espérenme un ratito, por favor. Solamente... Ah, no, acaba de entrar una persona más. Quisiera, primero que nada, como siempre, que me escuchen. Yo les voy a decir los nombres que tengo anotados como presentes y me avisen si es que les falta su nombre, ¿ya? Entonces, Jasmina Jata presente, está Matías Araujo presente también, Rodrigo Blanco está presente, Sebastián Cabezas presente, Matías Canelas, Dasha Chacón, Michelle Chipana, Iván Espinosa, Mao Jesús Guillén presente, Manuel Joel presente, Laura Ocampo, Camila Martínez, perdón, presente, Angelina Murillo también está presente, después tenemos José Salinas presente, Montserrat Gabriel presente, Luciana Villamor presente y Roberto Villegas presente. ¿Me ha faltado alguien? A mí, profe. Laura Ocampo. Sí, te mencioné. Sí, Ah, ya, pero ya, ahora sí ya está revisado por si acaso. Ya. Gracias, profesor. Buenos días, Avi, ¿cómo estás? Ya te anoté por si acaso. Y Julián Valdivia más. Ya, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer la cuña radial, que es uno de los temas que tiene el libro. Espérenme, por favor, tengo que anotar a otra persona más. Entonces, vamos a escuchar de todo, de hecho, un par de ejemplos para que ustedes puedan hacerse una idea más clara de cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, Buen día, profe. Buen día, Catalina, ¿cómo estás? Ya te anoté por si acaso tu nombre, ¿ya? Entonces, arranquemos. Bueno, por si acaso, la lección es número 29, el título es La cuña radial, la fecha hoy es 9 de julio, y en respuesta a la pregunta de Matías de hace un rato, Matías Canelas, tienen que copiar, claro, el PDF, pero como siempre yo les mando el link del PDF y del video después de clases, en cuanto termina de subir el video. Entonces, en ese momento, por ahora solamente presten atención, como siempre, ¿ya? Entonces, bueno, la cuña radial
es el nombre que se tiene para lo que se diría la publicidad, la propaganda, pero en radio, ¿ya? Em, Esto ya se puede sentir tal vez un poco no muy común porque, digamos, la radio ha sido un medio de comunicación bastante popular hace, qué sé yo, unos 80, 90 años, cuando se ha inventado. Ahí era el momento en que más popular era la radio, ¿ya? Era lo que todo el mundo tenía y lo que todo el mundo podía escuchar. En Bolivia también, más o menos en los 30 hemos tenido nuestra primera radio, que era la radio Illimani. No estamos, la lección no se trata de la historia de la radio, ¿no? Por eso no se los estoy anotando, solo les estoy explicando a manera de introducción, ¿ya? Lo único que vamos a ver hoy día es ciertas características del programa de radio y ciertas características de la publicidad de radio que se llama cuña radial. Pero entonces, continuando. Más o menos en 1930, que es, digamos, para darles una idea, 1930 es cuando ha nacido mi abuelito, ¿ya? Por ahí es cuando ha sido la guerra del Chaco, por ejemplo. Entonces, por ahí hemos tenido en Bolivia nuestra primera radio, y desde ese momento la radio siempre ha sido un medio de comunicación bien importante en Bolivia, porque es barato, porque llega a muchas partes, incluso a más partes que donde llega la televisión o el internet, peor todavía. Entonces, no se ha extinguido, digamos. ¿Mm? Hay mucha gente que ahora escucha lo que se llama podcasts, digamos, que son como transmisiones de voz y de audio Profe, y de música. Sí, perdón. profe, ¿qué es podcast? Ahora te explico, Camila. Son como transmisiones de programas de radio igual, pero por internet. Digamos, yo puedo entrar a Spotify, donde se escuchan las canciones, y muchos programas semanales o diarios también se suben ahí. Entonces yo puedo entrar a un programa, busco el nombre que me interesa escuchar y ahí escucho, como si fuera radio, por internet. Entonces, de esa manera, el formato, digamos, la manera de comunicarse escuchando una persona que te habla, pero a la que no estás viendo, eso no ha muerto, sigue siendo bien utilizado, aunque ya no necesariamente por señales de radio, ¿no? A lo que se llama radio tal cual es, bueno, yo no soy científico, ¿no? Pero es una tecnología específicamente que transmite señales en una frecuencia, por eso tienes que sintonizar FM.97.3. Estás entrando en sintonía de una frecuencia, se llama, ¿ya? Y es que por esa frecuencia llega la señal. Entonces, en esa señal están las personas que están hablando en cierto programa, solo en cierto programa, ¿no? Entonces, pero dejando toda esta introducción de lado, una vez ya dentro del programa, hay, bueno, una vez dentro del canal en realidad, hay programas y hay cuñas radiales, hay propagandas, igual que en un programa, igual que en un canal de televisión, ¿no? Con la diferencia de que para la transmisión en radio se puede escribir un libreto que no es exactamente igual que los libretos de televisión, digamos. Yo, si voy a hacer una película, puedo escribir un guión. Espérenme, por favor, acaban de entrar dos personas más. Entonces, les decía, puedo escribir un guión. Por si acaso, Anto Rico y... ¿Quién más era? Andrés Valenzuela, ya les anoté sus nombres que han ingresado ya. Estamos en la cuña radial y estoy terminando más o menos la introducción, que no es completamente parte de nuestra lección, en realidad solo es un contexto para entrar en el tema, ¿no? Ya no puedo volver a repetirlo todo, pero si es que quieren verlo después, lo que se perdieron, lo pueden ver en el link de YouTube cuando les mande, ¿ya? Profe, también hay música relajante que por YouTube de la tele o normal se pueden transmitir, pero eso ya es actualizado más en la antigüedad y es aquí nomás que se hace eso.
Sí, música, digamos, tú puedes buscar, ¿no? Por temas, música para meditar, digamos, si tienes una pista de una canción de 3 horas para que tú puedas sentarte y concentrarte en tu meditación. Sí, pero cuando hablamos de programas de radio o de podcasts, lo que me preguntaba la Camila hace un rato, estamos hablando de, igual es sonido, igual es algo que solamente escuchas, pero la característica importante y especial es que las personitas están hablando, ¿no? Entonces están diciéndote cosas, no estás escuchando para escuchar música, a pesar de que puede que tenga música de acompañamiento, pero la razón por la que estás escuchando es porque quieres enterarte de algo, digamos, ¿no? Angelina, ¿levantaste la mano? Profe, le quería decir que mi papá trabajó en una radio y él me contó que para que se transmita tiene que apretar como unos botones y se tiene que crear como una clave para que puedan hablar y la gente les pueda escuchar. ¿Ah, sí? Sí, ¿En radio por internet o por radio? por radio. Él trabajó en la radio RTP. ¿Ah, sí? Ah, mira, qué interesante. Ajá. Ujú. Oh, gracias por contarnos eso, Angelina. Yo no sé mucho de radio realmente. He trabajado una vez haciendo lo que se llama radionovela, que es como un programa por episodios, como una serie, ¿no? Pero para transmitir por radio. Pero es una sola vez. Entonces, tal vez tu papá, Angelina, sabe mucho más sobre las técnicas que se tienen que utilizar para transmitir por radio. Lo que vamos a ver en este caso es, una vez que ya estamos en el canal de radio, hay una programación, igual que en un canal de tele, ¿no? Entonces podemos ver programas, cada uno tiene un tema y tiene un horario en el que lo puedes escuchar todos los días. Y después pasan publicidades que van cambiando con el tiempo, ¿no? Uno puede pagar para que pasen su publicidad toda una semana, digamos, ¿no? Y tú tienes que preparar tu publicidad y les das a los del canal de radio y ellos te lo transmiten todas las veces que toca transmitir las propagandas, digamos. Entonces, ese es nuestro tema específicamente el día de hoy, la cuña radial, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es les voy a explicar qué características tiene el formato del programa a grandes rasgos, ¿no? Son características básicas, las que nos indica el libro. Después, qué características tiene la propaganda. Y de cada uno vamos a escuchar un ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos adelante. Espérenme, no sé por qué no está. Qué raro. No me... Ya. Entonces, guión radiofónico, ¿ya? Así se llamaría el papel que uno lee para saber qué es lo que vamos a transmitir en la radio. Pues como les decía, yo puedo escribir un guión para película y en ese guión tiene que indicarse el personaje que menciona cada cosa, tiene que explicarse cómo es el escenario más o menos, varias cosas que están planeadas para filmar. Entonces, tiene algo de parecido este guión, porque también es algo que está planeado para transmitirse, pero para transmitirse por radio. Eso quiere decir que, primero que nada, que no importa lo que se ve, ¿no? Entonces no tenemos que describir el escenario ni nada, porque obviamente solo se va a escuchar. Pero ¿qué tiene que haber entonces? Aquí nos dice, es un libreto que indica las cosas que debe decirse en un programa de radio, ya sea en vivo o en diferido, ¿ya? Y aquí entre paréntesis tienen la aclaración, porque a veces hay programas en vivo, como digamos si vamos a escuchar la transmisión de un partido de fútbol, que muchas veces es en vivo. Cuando se dice en vivo, estas dos palabritas, quiere decir que se van a transmitir en ese mismo momento. Es decir, lo que sea que está pasando, las personas que escuchas por la radio lo están viendo en ese mismo instante también. Es, por ejemplo, la manera en que los transportistas escuchan los partidos de fútbol, ¿no? Porque no sé, les gusta el fútbol, pero están trabajando, obviamente. Entonces no pueden ver la tele porque se distraerían del camino. Entonces lo que hacen es escuchar un programa de radio que transmite en vivo el partido, ¿no? Después, o en diferido también puede ser. Y así, en diferido, se
quiere decir programas que están transmitidos después del momento en que han sucedido las cosas. Entonces, por ejemplo, ese mismo partido puede repetirse, lo que se llama un reprise, ¿no es cierto? O simplemente un programa de ¿Es un reprise? Te explico, Camila. Es cuando alguna cosa que ocurrió, como digamos este partido, ¿no? Nos estamos imaginando que hay un partido. Entonces, cuando ya ocurrió, ya no puede volver a ocurrir, ¿no? Ya pasó. Entonces, pero tienen la grabación de lo que han transmitido, lo que hacían los jugadores durante todo el partido. Entonces, esa grabación la pueden volver a pasar, digamos, más tarde en la noche para la gente que no ha podido escuchar ni siquiera el programa de radio. Entonces, cuando ya están en la noche en sus casas, limpiando la cocina, qué sé yo, pueden prender su radio y escuchan en diferido o en reprise, es decir, la repetición más tarde del mismo partido. O también se puede tener cosas que son transmitidas como series y que en realidad, digamos, como eso, como un programa de radio, que no importa que lo veas en vivo, no es tan importante eso, sino que es un programa que se vuelve famoso porque es bien divertido y a la gente le gusta y incluso años después lo siguen transmitiendo en la radio porque les interesa mucho a las personas seguir escuchando, digamos. Por ejemplo, lo mismo pasa con programas de televisión en la tele, ¿no? No sé, ¿ustedes qué programas ven en la tele? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, yo veo Sí, profe, levante la mano. Channel. Sí, mejor continuemos, por favor, desde Disney Channel, ¿no? Dasha Chacón, a ver. ¿Qué programa ves tú? Animal Planet. Ya, muy bien, Animal Planet. Entonces, Animal Planet no es como no es como un partido de fútbol, ¿no? Es una serie que tiene temporadas y que se va renovando y que pueden volver a transmitir sus mismos capítulos incluso años después, porque ya han sido grabados con ese propósito, para que sigan transmitiéndose varias veces. Entonces, para eso sirve un guión radiofónico, más que para una transmisión en vivo, sirve para los programas que se graban antes de transmitirse y después se transmiten varias veces, una y otra vez, durante un largo periodo de tiempo, ¿ya? Y por esa razón el guión indica lo que tiene que decir cada personaje o cada persona, el tiempo. En los libretos que yo he visto de radio, siempre a un lado, a la derecha o a la izquierda, o a veces a los dos lados, se indican los tiempos, digamos, con segundos o con minutos, no exactamente así cada segundo, pero cada ciertos periodos, digamos, cada 15 segundos o cada 30 segundos de tiempo, se marca aquí al costado para que tú tengas una idea de que cuando estás diciendo tal palabra, más o menos tendría que haber pasado medio minuto de tiempo, no más, digamos, para que te mantengas justo en el tiempo, no te adelantes ni tampoco te retrases, ¿no? Entonces te indica el tiempo y también la manera de pronunciar algunas palabras clave. Entonces, ya que es un libreto para transmitir solo por radio, para que la gente solamente escuche, entonces la voz tiene que ser especialmente expresiva, digamos, ¿no? Entonces, si es que tienes que poner énfasis en alguna palabra, te lo van a poner ahí entre paréntesis para que tú puedas saber que esa palabra la tienes que decir con más ganas, digamos, ¿no? Que el resto de las palabras. ¿Josie, levantaste la mano? Sí, sí, profe, yo los programas que veo es Investigation Discovery, Animal Planet, Disney XD, Yo he visto también muchas Disney cosas. Channel, y se producen varias series con el mismo capítulo. Sí, ¿no es Yo cierto? veo otras cosas. Ahora, por ejemplo, programas de radio no sé, ¿escuchan? Digamos, Sí, a veces. Yo no.
Más o menos, yo más me pongo música Sí. relajante en la A tele. veces con Yo mi más me papá pongo. Sí, no, yo tampoco. Yo ya no escucho mucho la radio, la verdad. Yo Yo más tampoco. a veces con mi Yo papá o mi abuelito. Yo acá tengo radio. Yo escucho a veces el radio. Ajá. Profe, ¿usted sabe quién escucha mucho la radio? Las ¿Quién? personas mayores. Exacto, sí, ese es un buen Yo punto. también. Los Como mi dos. abuela. A ver, Abigail levantó la mano también. Profe, ¿sabe qué? Nos puede servir mucho la radio para cuando estamos muy ocupados en algo y es como conducir. Mi abuelo ve la radio cuando está conduciendo y solo la oye para que cuando esté en la tele no se choque o pase algo muy malo, así que solo ve la radio y listo. Claro, exacto. Escucha, no la ve, la escucha. Sí, bueno, la Sí, escucho. la escucha. A veces No cuando la está ve. parado, sí. Ya. ¿Cómo va a ver la Discúlpenme. radio cuando- Espérenme un ratito, disculpen que les muteé. Entonces, tienen razón. La radio, como les explicaba al principio, es un medio de comunicación un poco más antiguo, ¿no? Y por eso nuestra generación, bueno, mi generación o la de ustedes, gente bien joven que ha nacido casi en el nuevo milenio, no se ha acostumbrado a escuchar la radio tanto como nuestros abuelos o nuestras abuelas o gente un poco mayor, digamos. Pero eso no quiere decir que no podamos escuchar radio, ¿no? Simplemente quiere decir que no la Todo el día usamos tanto como otras personas. Ahora, Profe, sí, Todo el día escucho radio. mi abuela por parte de papá está en Cochabamba y ella tiene un restaurante y siempre cuando cocina, para no perderse las noticias, como está en la cocina, se lleva su radio y escucha todos los días la radio. ujú, ya ve. Sí, entonces, como decía la Avi y también ahora dices tú, Mao Jesús, claro, la ventaja, digamos, de la radio es que es una transmisión solo de sonido, entonces tus ojos, incluso tus mismos oídos, todavía están disponibles para que puedas hacer otra actividad, ¿no? Puedes escuchar radio mientras cocinas, puedes escuchar radio mientras conduces, mientras haces un montón de cosas, puedes escuchar radio a la vez, no tienes que estar prestando 100% tu atención como en la tele, digamos, ¿no? Que si no ves, tampoco vas a entender todo. Entonces, por esa razón es una buena herramienta la radio para las personas que no tienen todo el tiempo del mundo para, de todos modos, escuchar noticias o cosas así, ¿no? Entonces, Radio que normalmente escucho es cuando estoy con mi papá básicamente y nos vamos de paseo, escucho RQP y Radio Disney. conozco RQP. Sí. O bueno, también el Manuel nos dice que ha escuchado siempre mucha radio, ¿no? Entonces, tal vez hay excepciones, ¿ven? También hay gente joven que escucha hartas radios. Escucho más. Angelina, Profe, yo escucho con mi papá la radio y con mi abuelito, porque mi abuelito, él vive aquí conmigo y cada, más o menos a las 11 o 12:30 se baja a mi living donde llega el sol y se lleva su radio para escuchar y mi papá a veces escucha el fútbol por la radio. ¿así? Ajá. ¿Y tú escuchas con ellos? Sí, a veces. Veces. Ya. Entonces, ahora les voy a hacer escuchar un programa que yo tampoco conozco. Mis papás me han hablado, igual que a la Angelina le han hablado, o ella ve lo que escuchan su papá y su abuelo. A mí también me han contado, digamos, mis papás. Entonces, lo que les voy a hacer escuchar, no lo he puesto en la pantalla porque como es un programa de radio, se trata solo de que lo escuchen, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escuchar un poquitito simplemente. Ahí me he olvidado deshabilitar esto. Sí, perdón, ¿tenían alguna pregunta? Sí, profe. Por ejemplo, los pueblos escuchan radios, por ejemplo, sobre el COVID-19, cómo está pasando, y también los del pueblo por eso tienen radio y van a trabajar al vez, porque yo he visto algún día, mi tía vive en un pueblo y me dijo que escuchamos las radios para hacer un comunicado, porque mi tía vende fruta.
¿Ah, sí? Sí, es verdad, ¿no? En los pueblos no siempre llega, por ejemplo, el internet, entonces tienes que recurrir a otros medios de comunicación que llegan más lejos, como por ejemplo la radio. Sí, eso es cierto, Asmi. Y ahorita especialmente es muy útil para, como dices tú, Para el mantenerse COVID-19. enterados de la pandemia, sí. Luciana, ¿levantaste la mano? Profe, también la radio nos sirve para estar comunicados de enfermedades o de algunas noticias que pasan. O sea, como si no tenemos tele, nos va a servir la radio. Porque si no tenemos tele y oímos la radio, no vamos a saber qué pasa. O sea, si nos dicen que hay una cuarentena ya rígida, no vamos a saber y tal vez salgamos. O un Sí. incendio en un bosque. También, exacto. Matías. Avi, ¿levantaste la mano? Sí, profe, ¿sabe qué? Además, esto nos sirve mucho para saber qué está pasando. Si por una cosa se corta la señal, escuchamos la radio. O si el wifi se corta, entonces la radio no necesita mucho, ¿no, profe? Exacto, tienes razón, Así Avi. que, Sí, como nos decía también la Luciana, muchas personas que no saben nada, entonces sí, podrían hacer algo incorrecto tratando de hacer lo correcto. Es como, ya se cortó la cuarentena y nosotros seguimos en la casa, o ya no hay COVID-19 y seguimos en la casa y todo. O sí, no esa Nos sé, seguimos sería, desinfectando, esa qué sería sé una, yo, dando ya comida. llamaba a el blanco y justo ya algo sí. malo pasa, ¿no? Ujú. Así que es mejor escuchar la radio que la tele cuando la tele está ocupada. Profe, Es Pero verdad. tampoco la tele usa tanto internet. Bueno, la tele originalmente, Matías, no usaba nada de internet, ¿no? Ahora tenemos teles planas que se conectan a la internet y que son otra cosa, digamos. También la tele ha cambiado. La radio, en cambio, no ha cambiado tanto porque se ha extinguido un poco, ¿no? O sea, no es tan popular como la tele. Seguimos usando harto la tele. En cambio, Profe, o la misma cosa de la pantalla, ¿no? Sí, Luciana. profe, en las áreas rurales los niños ya van a tener que pasar clases por radio porque ya no tienen ningún poquito de internet. Sí, eso escuché, Luciana, es verdad, es verdad. Es una buena solución. Mao Jesús, ¿tenías la palabra? ¿Querías hablar también? profe, en Venezuela, antes que yo me viniera para acá, se fueron la luz 2 veces, hubo como un terremoto, un sismo, y siempre teníamos una mochilita de primeros auxilios que teníamos una radio, y Ah, wow. cuando temblaba, bajábamos con esa mochilita y esperábamos abajo horas para ver si se paraba. Pero entonces algunos amigos sacaban la radio del teléfono y escuchamos la radio. Y cuando se iba la luz no bajábamos porque era la luz, pero poníamos todas las radios que podíamos Ok, para interesante, Mao estar Jesús. comunicados. Profe, ¿sabe qué? Es verdad, Mao Jesús. Sí, yo sí, dime. Profe, ¿sabe qué? También la radio sirve para informar varias cosas. Por ejemplo, un poco lejos de donde yo estoy viviendo, ha habido un incendio muy grave y de eso se ha informado la radio y todo eso de Tarija. Ah, sí. Una Sí, vez, cuando es... era un poco más pequeña, he Dime. visto un incendio que se veía desde la ventana del cuarto de mi tía. Ah, sí, Matías. Y Ya. se estaba incendiando como un edificio, pero no era tan grande. Sí, aquí no hay incendios demasiado fuertes, ¿no? Porque la Cuando se va la altura... luz, cuando se va la luz, tú no puedes ver televisión porque no hay luz y a juro debes escuchar la radio para estar comunicado porque las radios casi no necesitan luz porque solo transmiten y tú escuchas la radio, el partido, todo, pero la radio tú siempre la vas a escuchar cuando se va la luz o pasa esas cosas. Y yo también he visto mucho fuego. Qué grave. Yo nunca he visto mucho fuego.
A ver, discúlpenme que les interrumpa un ratito porque se nos va a ir el tiempo y todavía no hemos pasado ni siquiera al centro de nuestro tema, ¿ya? Pero gracias por todos sus comentarios, son muy importantes todos. Sobre todo sí que, o sea, la idea creo que se puede sacar de varios de los comentarios que hicieron es que cuando ciertos medios de comunicación más actuales no están funcionando por X razón, siempre se puede volver a la radio, ¿no? Es bueno no eliminarla, sino tener siempre a mano. Como dice, por ejemplo, esto del kit de supervivencia del Mao Jesús, la mochilita, es bien clave, ¿no? Es bien importante. Y como él dice también, no utiliza tanta electricidad. Y bueno, si se te corta la luz en tu casa, tú siempre puedes, ustedes tienen que saber, digamos, que sus celulares tienen una aplicación para conectarse con las señales de radio. Entonces, si siguen teniendo batería, pueden escuchar radio, incluso sin tener internet en su celular, ¿no? Cuando se me cortaba la luz, poníamos velas para iluminar. Claro. Sí, yo también. Es verdad. Aunque no es lo más ideal, ¿no? Pero Cuando en casa se corta la luz, lo que yo más hago es que mi mamá me ha regalado una lámpara que es con pila, pero ilumina casi toda la casa y con eso nos quedamos. claro, Profe, pero a veces las pilas se acaban, ¿no? Jazmín, dime. yo por ejemplo, yo tengo como velas, yo tengo linternas y velas auxiliares. Al veces sí que se corta la luz y también a veces llenamos, ¿cómo se llama? Llenamos foquitos para alumbrar y lo ponemos en con los CDs que no sirven, lo rompemos, lo pisamos y alumbran así y lo ponemos con fuego. Qué buena idea, ciertamente. Discúlpenme, ahí lo dejaremos, por favor, lo de los comentarios. Disculpen que no pueda escuchar mucho más, pero es que de verdad tenemos que continuar y si no, no vamos a acabar nuestra lección, ¿ya? Entonces, vamos al ejemplo, por favor. Les voy a mostrar, he escrito aquí más o menos una versión de... Aquí está el ejemplo, ¿ya? Es un programa que se llama Calimán, que escuchaban mis papás por la radio. Entonces, se los voy a poner play y pueden escuchar lo mismo que yo les he anotado, ¿ya? Esperen, ahora sí. Profe, no escucho nada. Profe, Yo no se tampoco. escucha. Profe, no se escucha nada. ¿No? Profe, no se En serio, escucha. no se escucha nada. No se escucha, profe. Tampoco No se escucha nada, profe. Profe, no se escucha. Ya. Espérenme. Sí, esperen. Espérenme un segundo. Tengo que averiguar cómo se hace esto. Profe, yo sé. ¿Cómo, Sebastián? ¿No ve que en el Zoom hay una cosita verde y dejar de compartir? Vas ahí, hay 3 puntitos y dice compartir el audio. Profe, sí, eso es. Dejas de compartir y ahí, como dice Sebastián, ya no sé, ya no me acuerdo. Ya, a ver, entonces dejar de compartir. Y profe, puede compartir lo que está diciendo la radio. Tengo que volver a compartir. Luego, cuando encuentre los puntitos, ahora sí ya. Ya comparto. Que era opciones de audio. Sí. Opciones de audio. Profe, solo funciona cuando usted está compartiendo pantalla. Ah, ya, entonces tengo que compartir mi pantalla. Ya está compartida. No, Y ahora profe, voy he equivocado. a puntitos. Ya hay 3 puntitos. Y ahí ya está, supuestamente. A ver, díganme si escuchan, por favor. ¿Se escucha? Sí. Ah, ya, súper. Ya, me alegro. Entonces ahora sí voy a arrancar, ¿ya? Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán.
el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arosamena, Luis de Alba, José... Ya, entonces, bueno, no nos desviemos tampoco demasiado, pero eso sería un ejemplo de programa de radio. Me parece comedia. Sí. No Sí, se es... escucha como... Parece más una serie. Parece comedia. Parece comedia. Fue chistosa, me ha hecho reír. Es muy bueno, ¿no? Pueden encontrarlo en... Disculpen que les mutee un ratito. Pueden encontrarlo en YouTube si quieren. Están todos los programas, por lo menos eso me ha dicho mi papá. Pero bueno, la cuestión es... aquí, si se fijan a la izquierda... ¿Qué programa se llama? Se llama Calimán, el hombre increíble, así. Esto es. Este es el nombre del programa. Profe, al principio... El hombre. Espérenme un ratito, por favor. Disculpen que les mutee un ratito. Realmente se nos acaba el tiempo. Vamos a continuar en una sesión más, pero por favor, un ratito trataremos de avanzar. Entonces, si se fijan a la izquierda, tenemos indicaciones de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa desde el segundo 0 hasta el segundo 15, más o menos? Que las voces no son las mismas, ¿no? Digamos, un narrador va a decir, caballero con los hombres, y lo va a decir con fuerza, con entusiasmo, digamos, que hay un signo de admiración. Y otra voz, en este caso de una mujer, va a decir galante con las mujeres, y otra voz va a decir tierno con los niños. Y luego otra vez va a volver el narrador y va a decir implacable con los malvados. Y entonces tienen indicaciones de más o menos en qué tiempo tienen que decir eso. Entre el segundo 15 y el 30, tienen que decirlo con fuerza, con énfasis, y no dicen lo mismo todas las personas, ¿no? Cada persona tiene una cosa que decir y lo van a decir en filita, por ejemplo, ¿no? Luego vuelve a aparecer el narrador y dice, así es Calimán, el hombre increíble, digamos. Luego, y si se fijan aquí, todavía falta que nos digan en qué momento tiene que sonar la música. Las personas que ya arman el programa, que graban estas voces y luego arman el programa final, esas personas tienen que además añadir la música en ciertos momentos bien específicos, porque cuando dice en su nueva aventura el Valle de los Vampiros, es justo en ese momento que tiene que sonar ese órgano, digamos. Y vuelve a repetir el Valle de los Vampiros. Entonces, tiene que sonar bien dramático, ¿no? Es como una cosa que no logras ver porque solamente es un programa de radio, pero te tiene que transmitir alta energía. Bueno, también había episodios terroríficos, según lo que me explicaba mi papá. Pero, o mis papás en realidad, mi papá y mi mamá. Entonces, disculpen que les mutee un ratito. La música y las voces tienen que trabajar juntas para darle dramatismo a un programa que no puedes ver con los ojos, digamos, ¿no? Y este sería un ejemplo de cómo se escribe un guión radiofónico, más o menos, no exactamente. Ahora, lo que era nuestro tema es la cuña radial, ¿no? Y para llegar a eso vamos a continuar en otra sesión. Ya yo voy a cerrar esta y vuelvan a conectarse al mismo link, por favor. Ya, profe.